Evangelio de Mateo, capítulo 13. Retomamos esta sección de este Evangelio. Voy a leerlo en voz alta, usted me sigue con su vista. Vamos a leer desde el versículo 53 hasta el versículo 12 del capítulo 14. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oremos. Nuestro buen Señor, te damos las gracias porque una vez más nos permites rendir un culto a tu nombre, Señor, adorarte y alabarte. Padre, queremos pedir tu bendición y tu gracia especial sobre la predicación, para que nos ayudes a superar todo obstáculo humano, toda cosa, Señor, que se quiere interponer en la atención debida a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres, puedo usar el otro. Está interviniendo mucho. Disculpen, hermanos, una falla técnica, pero ya comenzamos. Ninguna persona, iglesia o ministerio puede elevarse por encima del concepto que tengas sobre Cristo. Dime lo que piensas de Cristo y te diré todo acerca de tu vida, dijo una vez una persona. Dime lo que piensas de Cristo y te voy a decir en qué situación está tu adoración. Dime lo que piensas de Cristo y te diré en qué situación está tu sacrificio por Él y tu esmero por el evangelismo y las misiones. Todo se reduce al concepto que tengan las personas acerca de Cristo. Una visión exaltada de Cristo lleva a una adoración exaltada, trascendente y sublime. Una perspectiva alta de Cristo te lleva a un concepto alto de su palabra y a la predicación sobre Él. Una perspectiva alta de Cristo te lleva a una pasión y búsqueda sincera de la santidad. Una perspectiva alta de Cristo te lleva a una apreciación profunda por la iglesia que Él compró con su propia sangre. Una perspectiva alta de Cristo te lleva a un compromiso para alcanzar a todo el mundo para Cristo. Lo contrario también es verdad. Un bajo concepto de Cristo produce una adoración baja, mecánica y monótona. Una perspectiva baja de Cristo produce
poca estima a su palabra y a la predicación sobre él. Una perspectiva baja de Cristo produce una poca estima hacia la santidad. Hermanos, todo depende de la visión que tú tengas acerca de Cristo. La verdad es que la iglesia de hoy es tan raquítica en su visión de Cristo, muchos cristianos están tan bajos en su visión de Cristo, que se necesita que se nos recuerde al Cristo exaltado. Necesitamos que se nos recuerde que Cristo es el Señor soberano. Necesitamos que se nos recuerde que Cristo es Señor de todo y de todos. Que Cristo está sentado hoy a la diestra de Dios, y necesitamos que se nos recuerde que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. A muchos, es verdad, solamente se enfocan en recordar solo al Cristo del pesebre, al niño sencillo, vulnerable que está en el pesebre naciendo entre los animales. También a algunos les gusta recordar solamente al que humillaron, al que golpearon, al que escupieron, al que burlaron y al que crucificaron. Es verdad todas esas cosas, y nosotros debemos considerarlas y conocerlas. Pero hermanos, eso es solamente una cara de la moneda acerca de la persona del Señor Jesucristo. Necesitamos mirar la otra cara. Necesitamos ver el cuadro completo de cómo la Biblia presenta al Señor Jesús. Si queremos crecer en la gracia, si queremos madurar en la fe, debemos ver a Jesús no solo como fue, sino como Él está ahora en este momento. La Biblia dice, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Debemos no solo ver al Mesías manso y al Galileo humilde que caminó por Palestina, sino que debemos ver al Cristo entronado, investido con gloria y poder, al Señor del universo. Debemos y podemos predicar el estado de humillación del Señor Jesús. Sí, y también cada vez que venimos a la mesa del Señor, recordamos por supuesto como memorial impuesto por Él su muerte, sepultura y su resurrección. Debemos tener un ojo en esa faceta de la vida del Señor, pero al mismo tiempo debemos estar enfocados y cautivados en el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, aquel que Él es juez sobre todos los hombres, aquel que tiene toda autoridad. Eso es lo que se propone hacer Mateo a partir de esta sección de su evangelio. Él ha compilado una serie de episodios en la vida del Señor Jesús para que precisamente los hombres tengan la respuesta correcta acerca de su identidad. A partir de esta sección que nosotros empezamos leyendo hasta prácticamente el capítulo 19, Mateo va a identificar o a exponer cómo la identidad de Jesús es cada vez más clara y cuál es la respuesta única, adecuada que Él merece, y eso es adoración. Después en esta sección de hablar de esa parte de su visita a Nazaret y la incredulidad de sus vecinos, después de hablar de la incredulidad del mismo Herodes, que lo conocía muy bien, también habla acerca de la alimentación de los 5,000 con pocos panes y peces, habla de su autoridad sobre el mar. Entonces el Espíritu Santo, usando la pluma de Mateo, coloca allí cuál es la respuesta adecuada a ese Cristo. El capítulo 14, versículo 33 lo dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Más adelante, cuando Mateo compila de que muchos en Jerusalén, muchos judíos realmente rechazaban la identidad de Jesús, él habla acerca de una mujer cananea, a aquellos que en años anteriores los judíos estaban supuestos a gobernar y que le enseñarían al Dios de Israel. Pero una mujer cananea le enseña realmente cómo es que se debe responder al Hijo de Dios. Capítulo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo,
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo sigue reuniendo episodios y colocándolos aquí estratégicamente para provocar incluso como si fuera una melodía y como si fuera cada vez más al epítome de lo que se debe entender acerca de Jesús. Y en el capítulo 16 habla de la confesión de Pedro. Capítulo 16, versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo entonces, ya que está, o el Espíritu Santo a través de la pluma de Mateo, colocando acá cuál es la respuesta correcta que se debe tener acerca de Jesús, entonces para casi finalizando la sección, coloca inclusive la misma declaración del Dios el Padre acerca de su Hijo. Capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces la única respuesta apropiada cuando a los hombres se les revela la identidad del Señor Jesús es la que acabamos de leer aquí sistemáticamente. Él es el Hijo de Dios encarnado, Él es la segunda persona de la Trinidad y solamente se le puede responder en adoración. Incluso vamos a aprender que si no se responde a la identidad de Jesús de esa forma, entonces se le está insultando. Mateo entonces, antes de hablar de cómo se responde en fe verdaderamente, nos coloca dos escenarios de personas que no respondieron así, la tragedia, la insensatez de no adorar a Jesús como Dios hombre. Y nos coloca entonces la primera escena donde la incredulidad de los hombres muestra la incredulidad de los hombres que es tan obcecada, tan testaruda, que negaron y rechazaron al Señor a pesar de las evidencias que Él cada vez mostraba para que le adoraran. Mateo va a contrastar entonces la respuesta. Miren, por ejemplo, a partir del versículo 53, habla de la visita de Jesús al lugar o al pueblo, a la aldea donde Él se crió. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret, y luego va a hablar acerca de la respuesta de Herodes cuando veía o sabía reconocía que se decía acerca de Jesús. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Nosotros vimos hace un tiempo que en la sección del capítulo 13 habla de las parábolas de los misterios del reino. Mateo entonces comienza una nueva sección, como les dije, va a terminar básicamente en el capítulo 19. Pero entonces va a decir cuál es la respuesta entonces de las personas. Versículo 54. Venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos José, Simón y Judas? Aunque los habitantes de Nazaret reconocen la sabiduría única del Señor Jesús, reconocen el poder de Jesús porque de alguna forma ellos no pueden negar todos los milagros que hacía y aún los que oían que Él venía haciendo desde el norte en Capernaum. Ellos deciden rechazarlo en contra de toda evidencia. Dice Mateo que ellos se maravillaban, pero la palabra no es como un asombro agradable, wow, qué impresionante, sino más bien un como escandalizarse, más bien como extrañarse, más bien como subestimarlo. ¿Cómo es posible que Él sea quien dice ser? La mayoría de las personas de Nazaret conocía a Jesús desde que era un niño. Ellos sabían
que Jesús, por ejemplo, y su familia no tenían el dinero para pagar la preparación en ninguna de las mejores escuelas rabínicas. Por eso hay un desprecio en su predicación. A pesar de que es única, lo desprecian, como que él no tiene la preparación adecuada. No le vieron hacer ningún milagro en sus primeros 30 años. Mientras vivió entre ellos, Jesús, por supuesto, no había revelado su identidad. Ahora lo escuchan su enseñanza, quedan impactados, pero en vez de responder como era lógico en adoración, lamentablemente reaccionan con una extraña mezcla de sorpresa e incredulidad. No niegan lo que el Señor es capaz de hacer, pero se resisten a aceptar de Él lo que dice. Él es el Mesías prometido. El Señor entonces no encajaba en las ideas preconcebidas que ellos tenían acerca del Mesías. Y aunque no podían explicar la fuente de su poder o de su sabiduría, ellos preferían rechazarlo. Como dijo alguien una vez, la familiaridad, hermanos, produce desprecio. Vean cómo lo desprecia. En el versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Al mencionar entonces el oficio del Señor Jesús, ellos lo que quieren es resaltar que Jesús es un hombre bastante común, bastante ordinario. Él no es tan espectacular como nosotros esperamos. Un carpintero para esa época era alguien no solamente que trabajaba con la madera, como nosotros lo conocemos hoy, sino también que podía trabajar con la piedra, con el bronce, con el hierro. De alguna forma era alguien que hacía de todo. Nosotros seguramente conocemos a alguien en nuestra organización o en nuestra cercanía que trabaja albañilería, plomería, herrería, hace de todo. Algo así es básicamente lo que era el oficio en lo que se destacaba el Señor Jesús. Es muy probable que toda esa gente de Nazaret lo conocía muy bien, conocía su trabajo, conocía su entorno, conocía lo que hacía, y en cuanto hablan acerca de que no es este el carpintero, lo que están diciendo es, él es bastante ordinario, común, no es alguien tan espectacular, nosotros lo conocemos muy bien. Entonces hay una sensación de desprecio hacia el oficio que tiene el Señor o la fuente de donde saca su poder o su sabiduría. Ellos también dicen y mencionan: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Al mencionar también el nombre de su madre o al relacionarlo directamente con su madre, es también una declaración o un insulto velado. Para nosotros probablemente es un comentario insignificante, pero para la época y en la cultura a las personas no se les relacionaba directamente con su mamá, sino que se les relacionaba más bien con su padre. Por ejemplo, dice Simón, hijo de Jonás. O cuando se habla de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Cuando entonces tratan de relacionar a Jesús con María, están diciendo o están de alguna manera haciendo un comentario mordaz, irónico. María dice que ella fue concebida por primera vez milagrosamente. No, yo no sé. Yo escuché que hijo de José no es. ¿Quién sabrá? Ellos están insinuando de que él es un hijo ilegítimo. Eso fue algo que siempre le hicieron en el ministerio al Señor Jesús. En Juan 8:41, cuando los fariseos se sintieron ofendidos, por supuesto, porque el Señor Jesús les dijo que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo, la respuesta fue: nosotros no somos hijos de fornicación. El comentario es también mordaz, es: nosotros sabemos quién es nuestro papá, tú eres el que no sabes. Y también era lo que estaban buscando entonces era cuestionar cuál era el origen o cuál era la familia en la que venía el Señor Jesús.
Lo veían entonces como muy común, muy ordinario, nada extravagante. Era un hombre normalito y también inclusive insinuaban que era un bastardo. Esa es la respuesta. No solamente dice, cuando ellos mencionan, ¿no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Conocían también a sus familiares, a sus hermanos de sangre. Por eso es lo que dice la Biblia acá, también lo dice en Mateo 12. Por más que la Iglesia Católica Romana insista en el dogma de que María es siempre virgen, el Evangelio es claramente claro en decir que ella tuvo hijos después del Señor Jesús, hijos con su esposo. Esto no es un comentario en contra de María, ni siquiera peyorativo, porque María era una mujer piadosa y tener hijos con su esposo obviamente no es algo pecaminoso. Pero el Evangelio, la Biblia, el Nuevo Testamento es claro para hablar de que María tuvo hijos después de tener al Señor Jesús, hijos con su esposo José. Pero sus hermanos, al mencionarlo, también se recuerda que los hermanos de Jesús no creían en el Señor Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ninguno de sus hermanos creían en Él hasta después de la resurrección. Así que hermanos, inclusive en Marcos capítulo 3, 21, su familia fue a buscar al Señor Jesús cuando oyeron de lo que estaba predicando y insinuaban que Jesús estaba loco. Ahora, el punto es que Jesús era demasiado conocido en Nazaret, era demasiado cercano a ellos para tomarlo en serio. La familiaridad de ellos agravaba el pecado en vez de excusarlo. Ellos vieron la singularidad de la persona de Cristo, de su carácter, y decidieron rechazarlo de todas formas. Sin embargo, también Mateo nos pone cuál es la reacción del Señor Jesús. Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, el Señor no fue indiferente al pecado de la incredulidad de los hombres, ni siquiera de los más cercanos. La incredulidad es un pecado grave porque implica un insulto en contra de Dios. Cuando ellos se rehusaron a darle la adoración a Jesús, cuando ellos se rehusaron a reconocer el poder, todo lo que tenía que ver con el Señor Jesús, ellos estaban insultando al Señor. Cuando ellos preguntan, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Las alternativas no son muchas. Una cosa, o era de Dios, o de quién más va a ser. Inclusive los fariseos, sus enemigos más encarnizados, dijeron claramente, de Dios no es, por el príncipe de Belcebú, él echa fuera demonios. Él no viene de Dios, él viene de Satanás, el enemigo de Dios. Las alternativas no son verdaderamente muchas. O tú reconoces lo que Jesús decía acerca de sí mismo y le adoras como Dios encarnado, o piensas que está loco como hicieron sus hermanos, o piensas que es un endemoniado como decían sus enemigos. Pero esas son las únicas alternativas que te dan el Señor a ti. Es un insulto a Dios porque no reconoce la evidencia. Ellos no negaban su poder y no negaban su sabiduría, no negaban la singularidad de su carácter, no negaban nada de lo que él estaba demostrando, pero aún así lo rechazaron. La tragedia y la insensatez de decidir no adorar a Jesús como quien es Dios encarnado. Ahora, no solamente ellos pierden sus almas, o los hombres pierden sus almas, lamentablemente, al no reconocer la identidad de Jesús y hacer la respuesta, la única respuesta adecuada y correcta, que es la adoración a Él, rendirse a Él toda su vida, sino también que hace que perdieran realmente los beneficios de gracia que tiene de estar en una relación correcta con Dios. Por ejemplo,
Dice versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por supuesto, eso no significa que la fe, como dice una gente, la fe activa el poder de Dios. No, el poder de Dios es vigente siempre. No importa si la gente lo cree o no lo cree. Tampoco significa que la incredulidad ata a Dios. Bueno, yo tengo a Dios de las manos atadas, Él no puede hacer nada porque yo no le creo. Lo que dice Mateo, lo que significa que Él no hizo muchos milagros, Él decidió no hacer milagros entre ellos porque no tenía sentido hacerlos en Nazaret, ya que no tenían, o las personas se habían predispuesto a rechazarlo completamente, no tenía ningún sentido obrar en favor de ellos. El Señor decidió no hacerlo. Los milagros, hermanos, no eran trucos para satisfacer la curiosidad de las personas, ni tampoco para asombrarlas y hacerle ver como algo espectacular que Él podía hacer. Los milagros eran señales del reino que mostraban su poder redentor y certificaban delante de los oyentes originales la seriedad de las palabras del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Inclusive, una vez que se establece en su vida quién es la identidad de Cristo, se establece y se formaliza la iglesia con el fundamento apostólico. El mismo Nuevo Testamento dice que las señales y los milagros de confirmación ya no son necesarios, es decir, cesaron. No se pueden esperar porque ahora tenemos la palabra profética más segura. Pero lo que vemos aquí es que vemos que una población, gente común, la persona de la sociedad que se relacionó con el Señor Jesús, en vez de ver el privilegio que tenían, lamentablemente terminaron rechazándolo y no dando la respuesta que esperaba Jesús de ellos. Esa es la primera escena que pone Mateo. Pero Mateo entonces también contrasta o nos pone acerca de la insensatez de no adorar a Jesucristo con otro escenario, y en este caso habla de Herodes. Capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él estos poderes. Mateo, hermanos, pone esta sección como en retrospectiva. Él hace un recordatorio por qué Herodes, o por qué el pecado de Herodes también es tan grave. Porque Herodes sabía muchas cosas del Señor Jesús, inclusive estaban expuestos, su conciencia no lo dejaba en paz acerca de sus pecados. Y Mateo recuerda lo que él le había hecho a Juan. Herodes, como vimos hace poco, o la dinastía herodiana, comienza con Herodes el Grande, que básicamente reinó en Israel como por aproximadamente 40 años, unos 30 años antes del Señor Jesucristo comenzó Herodes el Grande, y este Herodes el Grande es el que en Mateo 1 manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Este Herodes el Grande mandó a dividir el reino en 4 provincias para dárselas a sus 4 hijos, a Herodes Antipas, a Felipe, a Arquelao y a Aristóbulo. Ahora, el Herodes que está hablando Mateo en capítulo 14 es el hijo de Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas. Herodes Antipas, esta familia es bastante singular. Ya vimos, por ejemplo, lo sanguinario que era su papá. Mandó a matar a los hijos menores de 2 años porque tenía miedo que había nacido un rey que le quitara su poder. Pero este Herodes Antipas era otro perverso. En una visita que hizo a la capital del imperio en Roma, en la casa de Felipe, su medio hermano, conoció a Herodías, que su título es Herodías. Pero esta mujer era la esposa de Felipe, que al mismo tiempo era la hija de Aristóbulo.
el otro medio hermano de esta familita especial. Es decir, era un incesto. Felipe estaba casado con su sobrina. Viene Herodes Antipas, visita y se enamora de su sobrina, que es la esposa de su hermano. Urga todo un plan, porque él era casado, se divorcia él, hace que se divorcie Felipe y entonces se casa con su sobrina. Aquí vemos que en esta historia real es más intrigante que cualquier novela venezolana. Es un culebrón, realmente. Vemos infidelidad, divorcio, nuevo matrimonio, incesto, intriga política, celos, rencor, venganza, lascivia, lujuria, frialdad, crueldad, brutalidad, violencia, remordimiento impío. Este es Herodes Antipas. Sin embargo, dice que en aquel tiempo, Mateo empieza a decir de cuándo es que Herodes comienza a realmente a verse su pecado mayormente de incredulidad. En aquel tiempo es referencia probablemente al último año, los últimos meses del ministerio del Señor Jesús, porque se está revelando ya más su identidad. Y entonces al mismo tiempo su fama es mucha, pero la animosidad contra Jesús también. ¿Por qué? Porque Él está revelando que es el Dios encarnado, el Mesías prometido, y o le adorabas o lo rechazabas. Y eso es lo que se está dando en ese momento. Herodes oyó la fama de Jesús y se activó en él algo también como superstición y una conciencia culpable. ¿Qué le pasó? Él dice: seguro es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Un supersticioso total. Esto no lo decía él por sí mismo. En el relato paralelo de Lucas 9, dice que Herodes oía todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, eso es lo que él oía de Jesús: Juan ha resucitado de los muertos. Y entonces, hermanos, Herodes procuraba ver a Jesús. Eso es lo que dice Lucas 9, 7 al 8. Herodes estaba fascinado y perplejo. De alguna forma, con superstición y con conciencia culpable. Porque hay que ver que mandó a matar a alguien, escucha que resucitó y lo quiere ver. Entonces él no sabe realmente alguien extraño, este Herodes. Aparte de eso, él estaba perplejo sobre lo que oía. ¿Por qué Herodes tiene una conciencia culpable? Mateo nos dice a partir del versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Aquí Mateo resume y dice que Herodes quería matar a Juan y lo había inclusive encarcelado. Pero a través del comentario de Marcos, en Marcos capítulo 6, dice que Herodes simplemente se sentía presionado por su mujer. Juan era definitivamente una piedra en el zapato, más para ella que para él mismo, aunque Juan lo denunciaba públicamente. Mateo dice que Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Marcos 6:20 nos dice cuál era el concepto que tenía Herodes de Juan. Y dice así: Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este realmente es un ser intrigante. Le dejaba perplejo saber lo que sabía de Jesús. Le dejaba perplejo saber lo que sabía de Juan. Él sabía que Juan en su carácter era santo y era justo, pero le temía al pueblo, le temía a la mujer, le temía a los que estaban con él en la fiesta, le temía a todo el mundo, le temía a Juan, menos a Dios. ¿Por qué era una piedra en el zapato Juan a Herodes? Porque él denunciaba su pecado y lo exponía.
Ahora, hermano, yo sé que la imagen, por ejemplo, en las películas se pone mucho, que Juan era un fanático histérico que estaba gritando en una plaza y que a veces de repente Herodes casualmente pasaba ahí, entonces escuchaban los gritos de Juan. Realmente no es así exactamente. Recuerden que Herodes es un rey, es un tetrarca, por lo menos en esa provincia tiene poder. Y él estaba perplejo, lo escuchaba de buena gana. Lo más probable, por el odio que le tenían los judíos, aunque él fuera un gobernante para ellos, es porque Herodes no andaba públicamente o libremente por las calles de esta zona. Porque Herodes era un idumio, no era un judío que gobernaba sobre ellos con el poder de Roma. Y su papá era esposo de una samaritana, alguien que ellos también odiaban. Pero lo cierto es que con el poder de Herodes, seguramente Herodes, que le gustaba lo que escuchaba de Juan el Bautista, lo invitó al palacio, porque los hombres con poder económico, con poder político, pueden hacer eso. Recuerden que los fariseos, al escuchar la fama de Jesús, lo invitaban a sus casas, a unas comidas, para seguir hablando ya de forma personal con él. Entonces lo más probable es que Herodes invitaba a Juan. Y Juan, hermanos, aparte de predicar el arrepentimiento que se nos enseña en las Escrituras, entonces ponía su pecado de frente. ¿Cuál era el fundamento para que Juan hiciera esas acusaciones a Herodes? Hermanos, Juan le predicaba Levítico 18 y 16 y 20, 21, donde en la ley de Dios estaba prohibido casarse con la esposa de su hermano. Hay algo interesante para nosotros hoy también, por cierto. Herodes no era judío. Alguien podría decir, no, la ley de Moisés es para los judíos, no para los no judíos. Herodes era un gobernante cuya autoridad máxima, el imperio romano, le había concedido el poder de divorciarse, de divorciar a su hermano y de casarlos. Pero a pesar de todo el poder que ostentaría Roma y que providencialmente Dios había permitido que Roma gobernara sobre los judíos en ese momento y que un gentil también como Herodes gobernara sobre los judíos, no importa el poder civil que ostenten, ninguna autoridad en la tierra está más elevado que la autoridad de Dios. Por lo que ellos están sujetos a obedecerle. Así no sean cristianos. Eso es lo que enseña este texto. Y Juan, ¿quién le iba a decir a Herodes que estaba haciendo mal? El profeta de Dios. Juan no se lo cayó, aunque le costara su vida. Entonces estamos entendiendo cómo es la fe, el compromiso con Dios. Sin embargo, dice que a pesar de que Herodes tenía ese concepto de Juan, Herodes tenía ese concepto de Jesús, lo rechazó. Mateo nos recuerda de que cómo fue que Herodes rechaza la luz, la poca luz que tenía y termina condenándose a sí mismo. Dice que en el versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí un plato a la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en su plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La respuesta de los ciudadanos de Jerusalén, de Nazaret, no se justificaba por la familiaridad que tenían y prefirieron rechazarlo. La respuesta de Herodes, un rey, también es injustificable. Y vemos también cómo la esposa era una perversa que utilizó
a su hija para que provocara sexualmente a su padrastro. Ella conocía las debilidades sexuales de Herodes y aprovechó que estaban subidos de alcohol y la mandó, una madre que prostituye a su propia hija, a que provocara y que precisamente cuando lo tuviera totalmente seducido y rendido a sus pies, porque la Biblia dice que la mujer ramera reduce un bocado de pan al hombre, y Herodes con todo su poder, una muchacha de aproximadamente 16 años, según Josefo, el historiador judío, se lo comió en un bocado. Además, eso no justifica a Herodes, porque Herodes podía decir, hija, ya va, tampoco así. Pero él le temía a los que estaban sentados a la mesa, que era seguro el alto mando militar, más aristócratas de la sociedad, más toda gente del gobierno que estaba con él. Él obviamente no quería que pensaran que él podía prometer y no cumplir, a pesar de que haría lo que fuera. Él no tenía escrúpulos, ya le había quitado la mujer a su propio hermano. Sin embargo, no tuvo la capacidad ni el poder de detener a su perversa esposa, a su perversa hijastra, porque él también era un perverso al final. Herodes quería ver a Jesús. ¿Y saben qué, hermanos? Ante esa autoridad civil tan despótica, tan malvada, Jesús no le dio nunca una audiencia. Lo ignoró siempre, con todo y el poder que tenía. Solo hay una ocasión cuando el Señor Jesús está al frente de este Herodes. Y han pasado básicamente, está terminando el ministerio de Jesús, está en su último día. Y entonces en Lucas capítulo 23 se nos habla ese anhelado encuentro por Herodes con el Señor Jesús, pero no anhelado por el Señor. En Lucas capítulo 23 se nos dice versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero ¿qué, hermanos? Él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes sacó a relucir su carácter. Con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¡Qué ironía! No darle la respuesta o reacción adecuada al rey hace que te hagas amigo de sus enemigos. Herodes y Pilato se hicieron buenos amigos ese día. Pero el Señor Jesús, a pesar del interés superficial y que tenía X razones que no era adorarle, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, ignoró completamente a Herodes. No le interesó. Pero lo que vemos aquí, que en Mateo 14, lo que parecía ser un interés en la persona de Jesús, un interés en lo que hacía y un interés en su mensaje, termina siendo lo que dice Lucas 23, lo menospreció y lo escarneció. Con estas dos escenas, entonces, hermanos, Mateo nos dice, si no estás dispuesto a tener la verdadera y única respuesta a la persona de Jesús, es un pecado terrible y una insensatez. Tanto los pobladores de Nazaret, los pueblerinos de Nazaret, como Herodes, debían haberse arrodillado a Jesús y adorarle. La primera escena entonces muestra el rechazo por unos resentidos que no superaron su mentalidad localista.
La segunda escena nos muestra el rechazo de un hombre en particular que se entusiasmaba, pero que no llegaba a nada. La primera escena nos muestra el rechazo de ciudadanos de pueblo común y ordinarios. La segunda escena nos muestra el rechazo de un rey terrenal, pero que igual rechaza al Señor Jesús. La primera escena nos muestra el rechazo directamente al Mesías. La segunda escena nos muestra el rechazo al precursor del Mesías. La primera escena nos muestra el rechazo por un resentimiento celoso. La segunda escena nos muestra un rechazo simplemente por temor a lo demás. Lo cierto es que sea la razón por la que los hombres no reconozcan la deidad del Señor Jesucristo, es inexcusable, hermano. Algunas aplicaciones. Todos los hombres, tanto lo que hemos visto, lo que nos ha mostrado Mateo aquí, como los de hoy, rechazan a Cristo no por falta de evidencia, sino a pesar de la abrumadora evidencia. Ni Herodes ni la gente de Nazaret negaba el poder y la sabiduría de Jesús. Sin embargo, no respondieron correctamente. Los hombres, hermanos, no rechazan a Cristo por falta de verdad, sino que ellos rechazan a la verdad misma. Los hombres con injusticia no quieren reconocer la justicia de Dios. No quisieron el perdón de sus pecados para precisamente mantenerse en sus pecados. La razón en el fondo de que los hombres de aquel entonces y los de hoy rechacen a Cristo siempre es la misma. Amaron más las tinieblas que a la luz. La incredulidad no tiene excusa. Para no creer, los hombres de Nazaret y Herodes dijeron cualquier cosa. Lo conozco desde pequeño, le conozco su trasfondo familiar, no sé de quién será su papá. Herodes estaba perplejo. Todos simplemente pusieron excusas como hoy, que la iglesia es muy emocional, que es muy reservada, que el predicador es muy fuerte, que el predicador es muy débil, que hay mucha emoción, que no hay mucha emoción, que es muy formal, que es muy informal. Lo que sea, que un pastor me dio mal testimonio, que mi familia me dio mal testimonio, que mi vecino me dio mal testimonio, sea lo que sea, es inexcusable tu falta de adoración a Cristo como Señor. Eso nos enseña este pasaje. Otra cosa que podemos ver, hermanos, aquí, que Dios muestra en su poder y su soberanía, y Él es el dueño de todas nuestras vidas. Fue el Señor quien le dijo a Juan que predicara ese mensaje, y el Señor también sabía que predicar ese mensaje le iba a costar la vida a Juan. Y no le dijo, no, Juan, no vayas. Predica. Hermanos, la fe, cuando tú reconoces la identidad de Jesús, entonces, la fe que se demanda de ti es que estés dispuesto a darle todo, así te cueste la cabeza. Nuestra fe y nuestra lealtad al Señor Jesús debe ser tan grande, tan profunda, que nuestros jefes de trabajo deben saber que nosotros estamos dispuestos a perder el trabajo antes de acceder a hacer lo que ellos están pidiendo en contra de Dios. Tu lealtad debe ser tan grande que tú debes estar dispuesto a perder dinero. Tu lealtad debe ser grande a que tú debes estar dispuesto a perder lo que sea. Si tenemos una ventaja hoy, hasta ahorita, en estos minutos, es que por lo menos por ser cristianos no nos están cortando la cabeza.
Pero eso pudiera ocurrir mañana, yo no lo sé. Sin embargo, debemos escuchar la exhortación del Espíritu Santo en las iglesias de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso nos dice, hermanos, que si Mateo está hablando de la identidad de Jesús, nos está diciendo que Él es el Mesías prometido, Él es Dios hecho carne, entonces nosotros debemos en respuesta adorarle. La entrega a Él debe ser absoluta. No vale a que tengas un buen concepto de Él. No vale a que te dé interés escuchar su palabra. No vale a que pienses, bueno, pues es un buen maestro, y mucho menos a que lo compares. Esta semana, por cierto, veía unos videos de unos musulmanes en Venezuela. Y una de las cosas que te quieren enseñar, se lo estoy advirtiendo, es: nosotros también creemos en Jesús. Nosotros creemos que es un buen profeta, al nivel de Mahoma, o menos. No importa entonces qué concepto, porque Herodes tenía un buen concepto y mostraba cierto interés, pero se negó a darle la adoración que Cristo demanda. Por eso es este culto de adoración, es un culto de adoración al Rey, al Señor. Y hermanos, para nosotros hace bien tener cuidado. No es solamente un episodio para a los incrédulos y advertirlos sobre la insensatez de la incredulidad. Es un episodio para recordarnos a nosotros cómo es nuestra entrega al Señor. Porque con Cristo Jesús es todo o nada. Hermanos, es todo o nada. Quiere el Señor iluminar nuestro entendimiento, para que entendamos que sí, en esta faceta que habla Mateo, que va a culminar en la crucifixión, su muerte y su resurrección, la predicación apostólica inclusive dice que ese estado de humillación fue para servir como propiciación por nuestros pecados, para propiciar la ira de Dios que habían provocado nuestros pecados, pero que con su resurrección ahora está a la diestra de Dios y manda a todos los hombres que se arrepientan. Y tú recibirás el perdón de pecados si te arrepientes. Sin embargo, es muy importante que entiendas que el cuadro completo de Jesús no es solamente su muerte, sepultura y resurrección, que es verdad, sino que ahora Él es el Señor exaltado y glorificado, que es el juez de todos los hombres, que vendrá por segunda vez a dar retribución a los que creyeron y a los que le rechazaron. Nuestra invitación es a que vengas a Cristo, te arrepientas de tu pecado. Te puedo prometer, por lo que dice la Biblia, que tus pecados serán perdonados y que te darán nueva vida en Él. Pero sí y solo sí, si tienes la respuesta indicada, la que te dice el mismo Espíritu Santo en su palabra, debes adorarlo, debes someterte completamente a Él, debes entender que Él es el Señor de tu vida, debes amarlo sin reservas, debes serle fiel, aunque te cueste la vida, aunque te cueste lo que sea. Él es la perla de gran precio, que nos llama y nos produce venderlo todo para obtenerlo a Él. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por advertirnos acerca de cuál es la respuesta que debemos tener hacia nuestro Señor Jesús. Oh Dios, que tú uses tu palabra, el Espíritu Santo use tu palabra expuesta, para que nosotros realmente podamos entender la verdadera identidad. Que mal, Señor, de muchos de los hombres o nosotros mismos, a veces tener inclusive un concepto tan bajo, irreverente, casual acerca de Jesús. Algo que tú no permites en tu palabra.
Pero Señor, ayúdanos a no cometer la insensatez de los que vivían en Nazaret en aquel momento, ni tampoco la de Herodes, sino también la que tenían sus discípulos cuando se arrodillaban en adoración y reconocían: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén.